última participación, pero las animo a seguir. Vamos a seguir adelante. La próxima etapa vamos a estar estudiando las mujeres de la Biblia desde otro punto de vista. Así que las animo, hermanas. Adelante, hermana Jolie. Bienvenida. Sí, buenas noches, mis amadas. Gracias al Señor por este tiempo especial que nos permite estar juntas, hermanas. No sé si pueden ver ya la pantalla. Bien. Sí. Quisiera que vayamos en oración para que pueda el Señor dirigir esta enseñanza. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo especial, Señor, con mis hermanas. Gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra, mi Dios. Gracias porque a través de tu palabra, Padre, redarguyes nuestro corazón y nos animas, Señor, nos fortaleces. Y te ruego, Padre, que esta noche seas usando mi ser a través de tu Espíritu, Padre, para que podamos salir edificadas, Señor, y que podamos crecer más en el conocimiento que tú quieres que tengamos, Padre. Gracias, mi Señor, por este privilegio de servirte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche está titulado Jesús el Gran Pastor, y yo le añadí y su obra en nosotros. Y vamos a ir estudiando Hebreos 13 desde el 15 en adelante. El 15 al 16 es un preámbulo de lo que ya han estudiado ustedes anteriormente y nos dice lo siguiente. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y no sé si todas pueden mirar en la pantalla si hay una persona teniendo algo brillante en sus manos, sí, y eso es lo que tenemos de Dios, tenemos ese fruto, bueno, tenemos la salvación que nos ha dado, sí, y es la luz de Cristo que siempre debe estar en nuestro corazón, y por medio de eso, nuestro corazón debe dar a Él el fruto de alabanza, sí, y el agradecimiento en todas las áreas de nuestra vida, amadas hermanas, porque solo despertarnos ya es un milagro del Señor. Y vamos a empezar pensando en esta frase que vino a mi mente cuando estaba preparando el mensaje. Dice que necesitamos ser restituidos por medio de un acto de amor. Y en los siguientes versos de Hebreos 13, el 18, el apóstol Pablo escribe algo bien especial. Dice, oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Muchas veces, hermana, amamos a los hermanos y a aquellos que han partido, bueno, quizá no de esta tierra, pero sí físicamente a otro lugar, quizá lejano y lo extrañamos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo. Estaba muy lejos de sus amados hermanos, ¿no? Y él quería y anhelaba que sus amados hermanos tuvieran noticias de él y por eso escribió esta carta maravillosa. En el versículo 22 también dice algo especial. Dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Y el 23, sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, he de verlos. Entonces, él anhelaba tener esa opción, ¿no? Esa oportunidad de volver a ver a sus amados hermanos. Y por eso había mandado esta carta de exhortación. ¿Exhortación en qué áreas? Ustedes estudiaron anteriormente, sí, entonces una de las áreas que están hablando en los versículos anteriores de Hebreos es hacia la paciencia. La paciencia es una de las virtudes más valiosas de la vida. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo en el cristiano que ha aceptado el regalo de la salvación.
Y muchas de nosotros quizás no somos muy pacientes, ¿no es cierto?, en muchas áreas que cuando vienen tribulaciones o tiempos difíciles, se nos agota la paciencia quizá, o no comprendemos la circunstancia, pero la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿sí? Y es un fruto del Espíritu que debe ser renovado y debe ser fortalecido a través del Espíritu Santo. Y hay un versículo en Proverbios 14:29 que nos dice lo siguiente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, muchas veces si nosotros no dejamos que la paciencia sea desarrollada en nuestra vida, vamos a enaltecer la necedad, ¿sí? Y es algo importante que podamos ver también otra área la cual estaba exhortando el apóstol Pablo también en versículos anteriores, la santidad. La santidad es aprender a tener en la vida cotidiana la misma vida de Cristo que se ha recibido ya en el bautismo, ¿sí? Porque recibimos su Espíritu Santo y el perdón de pecados. Y debe ser desarrollada a lo largo del día, es decir, cada momento tomamos decisiones entre si obedecemos o no obedecemos. Y a lo largo de la vida, porque mientras más vamos conociendo, ¿no es cierto?, de cuán santo es el Señor, nuestra boca a veces ni siquiera puede pronunciar su nombre, ¿sí? Porque deberíamos tener la reverencia en nuestro corazón de entender que nuestra pecaminosidad no puede estar delante de la presencia del Señor. Pero el sacrificio de Cristo nos da opción a una acción transformadora por medio del Espíritu Santo. Y ese es nuestro ayo, digo yo, ¿sí? Y veamos en 2 Timoteo 1, versículo 9, lo que nos dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, porque yo digo, no sería posible, amadas hermanas, sino por su propia determinación y gracia. Él fue a la cruz por su propio querer, por obediencia, por amor, por entrega. Y la gracia que Él deposita en nosotros es algo maravilloso, que quizá no podemos entender con nuestra mente finita. Dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Sí, Él ya lo planeó todo, digo yo, y es algo maravilloso y debemos ser gratas a lo que de día en día el Señor nos permite, ese privilegio de ser sus hijas. En 2 Corintios 7:1 también nos dice, amados, voy a poner amadas, como yo siempre les digo, amadas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad va a ser perfeccionada de día en día en nosotras, ¿sí? Pero siempre y cuando nosotros nos limpiemos de la contaminación de este mundo, ¿sí? Tanto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros pies. Y es algo especial. Una de las promesas que podemos ver es en 2 Corintios 6:18 y creo que es la que abarca todas las promesas que están en la Biblia. Dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué gran privilegio, amadas. Esa es la manera de ser restituidas por el Señor, ¿sí? Aunque antes andábamos en pecaminosidad, fuimos puestas en un lugar celestial. Fuimos llevadas al lado de nuestro amado Jesús por medio de su espíritu, no por nuestras propias obras ni méritos. Y es algo maravilloso, eso lo entendía el apóstol Pablo, ¿sí? Y quería ser restituido a sus hermanos tanto en lo físico como en lo espiritual. Y vamos a ver algo especial aquí. Quiero que pensemos en este subtítulo que he puesto, ¿sí? El gran poder de lo alto. Vamos a mirar el versículo 20 de Hebreos 13. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto. Hermanas, no sé si podemos imaginarnos cómo fue que Jesús salió de esa tumba, ¿sí? El poder maravilloso del Todopoderoso, de su Padre, el amor, pienso que lo levantó, ¿sí? El amor y sobre todo la gracia infinita fue que lo levantó de ese lugar. Y el saber que
en las manos del Todopoderoso tiene control todas las cosas que están en el cielo, las visibles y las invisibles, y también en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos pensar, si confiamos en Él con fe, una fe que no duda, podemos sentir paz en cualquier circunstancia, en todo momento, ¿sí? El Salvador nos enseñó, nuestro amado Jesús, ¿no es cierto? En Juan 14:27 dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso, ¿sí? Amo y Señor de todas las cosas. Y vamos a ir un poquito más abajo, ¿sí? ¿Por qué es Jesús el gran pastor? Y podemos ampliar un poquito mirando en Juan 10, del 11 al 16. Y voy a leerles estos versículos, mis amadas. Son muy importantes para ir enfocándonos en el tema de esta noche. Juan 10, 11 al 16. Dice lo siguiente en la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué maravilloso, hermanas, es sentirnos abrazadas por ese gran pastor, aquel que le importan las ovejas, aquel que conoce a sus ovejas y ellas a él, ¿sí? Aquel que tiene intimidad con ellas porque las ama y las recoge. Y es algo especial, ¿no es cierto? Muchas veces no queremos compararnos con las ovejas, porque decimos las ovejas son muy quietas, a veces hasta bobitas, ¿no? Porque ellas se dejan guiar solamente por la comida, quizá, por otras necesidades, por algo que llama la atención a ellas, ¿sí? Y aquí podemos ver cuánto amor tiene el gran pastor, que es Jesucristo, ¿sí? Y él se hace una comparación con el asalariado, ¿sí? Él dice que el asalariado no es el pastor. Y muchas veces, hermanas, nosotros dejamos al gran pastor, dejamos de lado a él por ver a otro, quizá que sea un hombre en quien confiamos, en quien depositamos quizá nuestras necesidades, depositamos quizá nuestras preocupaciones y quizá ese pastor que escucha nuestras necesidades y nuestras preocupaciones, quizá hace las cosas por un salario, ¿sí? Pero Él no va a amarnos y Él no va a cuidarnos como el gran pastor. Quizás sí puede estar haciendo muy bien su trabajo, ¿no es cierto? Escuchándonos, orando con nosotros, guiándonos, animándonos. Pero el gran pastor, hermanas, es el que nos acoge en su reino, pues a Él le pertenece el reino celestial. Y nosotros solo somos obreros en su viña. Y algo especial, hermanas, que me puse a pensar, el asalariado huye cuando viene el lobo, ¿sí? Y va a haber muchas circunstancias en que el lobo va a venir y querer arrebatar a las ovejas y dispersarlas, ¿sí? En esos tiempos es cuando nosotros necesitamos estar muy astutas. ¿Por qué? Porque las circunstancias fuertes a veces nos mueven demasiado, pero el Señor siempre va a estar. Él quiere tomarnos de la mano, Él quiere con su callado recogernos, ¿no es cierto? Dice que hay otras ovejas que Él va a seguir recogiendo, porque quizá no son de este redil, pero Él va a seguir añadiendo a su reino los que deben de ser salvos, o quizá va a ir restaurando los corazones de aquellos que se han apartado, porque Él tiene mucho amor, hermanas.
Quizá nosotros no nos preocupamos de aquellos que se han ido y no buscamos la manera de restaurar su corazón y su ser para que vuelvan, pero el Señor sí se va a encargar de eso. Y algo especial es que Él las va a recoger de donde se encuentren, no importa la circunstancia. Y por eso quiero que vayamos a Gálatas 1, versículo 4, que dice lo siguiente: Él se entregó por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de aquel que quizás se ha apartado del reino por un momento, por circunstancias, por aquel que todavía no ha decidido aceptar este reino maravilloso y la gracia que Él nos da, ¿no es cierto? Pero Él entregó su vida, dice, con un propósito, para arrancarnos de nuestra mala condición presente y cumpliendo así la voluntad del Dios nuestro Padre. Y es algo importante, esa condición presente, ¿sí? El pecado que muchas veces está allí a la puerta. Y el enemigo, que también es un león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros no estamos cautas con eso. Y hasta la palabra nos dice cuidado de aquel que se cree firme, puede caer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Y algo importante, hermanas, es pensar en este versículo, Génesis 17:7. Dice el Señor: Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles, ¿sí? Siempre y cuando nosotros nos mantengamos unidas a Él, siempre y cuando nosotros estemos como dice aquí, conoce a sus ovejas y ellas a Él. Que estemos escuchando su voz, que estemos queriendo caminar con Él, que estemos queriendo hacer las cosas que a Él agrada, que estemos viviendo bajo su redil. Y hablando un poquito del pacto eterno que hablaba acá arriba, mediante la sangre del pacto eterno, ¿no? El pacto eterno en la eternidad pasada dice, aún antes de que Dios nos creara, Él hizo un pacto sagrado consigo mismo, ¿sí? Yo me imagino al Padre, al Hijo y al Espíritu hablando. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vamos a hacer esta obra maravillosa, esta obra donde vamos a poner al hombre y vamos a darle todo lo que necesita. Y nosotros vamos a ser para ellos un Dios y vamos a amarlos a ellos y esperamos que ellos nos amen tal cual nosotros les amamos. Vamos a querer que ellos tengan la unidad que nosotros tenemos, porque en Juan 17 Jesús oró eso, ¿no es cierto? Para que todos sean uno como tú y yo somos. Y ese anhelo yo pienso que estuvo desde antes de la eternidad. Y hizo ese pacto consigo mismo para hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Porque solo Él en nosotros puede hacer las cosas para la eternidad. Y existen dos pactos, contratos o acuerdos. El primer pacto fue entre Dios y Abraham, y todos conocemos eso, ¿no es cierto? Fue sellado con la circuncisión. Todo el pueblo fue circuncidado porque ese fue el mandato de Dios para pertenecer al reino de Dios. Y el segundo pacto, en el nuevo pacto, está sellado con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a ese pacto pertenecemos, ¿sí? Nosotras ahora, siendo gentiles. Pero algo especial, en Hechos 4:10 al 12, nos dice lo siguiente. Sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser la piedra angular, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nosotros hemos acogido esta gracia maravillosa, ¿no es cierto? Hemos acogido esta salvación tan preciada, este regalo que, que es mejor que cualquier tesoro.
¿sí? Vamos a ver ahora cómo ese regalo obra en nosotros, ¿sí? De tal manera que miremos en Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Nosotros debemos acoger esas promesas maravillosas y vivirlas, hermanas, disfrutarlas, deleitarnos en ellas, ¿sí? También en Hebreos 13:21 dice, os haga perfectos en toda buena obra. Eso es lo que va a hacer en nosotros. Nos va a hacer perfectos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesús, el Cristo, el cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Él habita por medio de su Espíritu en nosotros, nosotros vamos camino a la perfección, ¿sí? Por medio de Él en nosotros, por medio de su obra maravillosa. Él pone en nosotros su amor, Él pone en nosotros su gracia, Él pone en nosotros su bondad, Él pone en nosotros el querer como el hacer, en cada obra que hagamos para darle honor y gloria a Él. Vamos a mirar en 2 Corintios 4:14 también algo especial. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es algo hermoso, hermanas, y quizá no muy comprendido a nuestra mente. Nosotros quizá no vimos con nuestros ojos físicos cómo Jesús resucitó, sí, pero tenemos testimonio de mucha gente y su santa palabra nos habla de ello. Y por fe nosotros creemos. Y algo especial, quisiera que alguien me puede leer 2 Timoteo 3:16-17, por favor. 2 Timoteo 3:16-17. Leo, Sí, mi amor, gracias. sí. Segunda de Timoteo 3, ¿cuál versículo? 16, 17. 16 y 17. Sí, Sí. adelante, mi amor. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Y es algo importante, ¿no es cierto? La escritura va a hacer que nosotros vayamos perfeccionando y estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Y eso es lo maravilloso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros queremos capacitarnos en áreas quizá de estudios seculares, pero en la Biblia también necesitamos seguir capacitándonos de día en día, a cada instante, ¿sí? Para que el Señor pueda acrecentar en nosotros su ser, su amor, su plenitud. Y en Colosenses 2:9-10, esta es una versión NBI, dice, toda la plenitud de la divinidad habita en la forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Él nos ha dado su plenitud, ¿sí? A través del Espíritu Santo que habita en nosotras. Y muchas veces olvidamos ello. También podemos mirar en 2 Corintios 4:7-9. Nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La obra es de Él, ¿no es cierto? Y Él es el que merece gloria y honor. Y dice aquí que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Toda circunstancia que venga a nuestra vida, por más difícil que sea, no nos va a destruir. ¿Por qué? Porque la fe que habita en nosotros por medio de Jesucristo nos va a levantar.
En 2 Corintios 4:10, también continuando, ¿no? Dice, llevando siempre por todas partes la mortificación del Señor Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Hay un propósito maravilloso por el cual permite a veces el Señor circunstancias duras que quizá no entendemos. Es para que sea manifestada la vida de Cristo en nuestros cuerpos, que nosotros demos testimonio de su poder, de su gracia, de su amor, porque el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte está obrando de día en día entre sus hijos, entre su iglesia en este mundo. Y 2 Corintios 12:10 también nos anima diciendo lo siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo vivió en carne propia y cada una de nosotras como hijas de Dios, creo que también vivimos en carne propia diferentes circunstancias en las cuales debemos sentir la fortaleza del Señor. Debemos sentir que nuestro cuerpo quizá está débil, pero que su espíritu está acrecentándose de día en día. Y vamos a mirar cómo el amor es manifestado. Y vamos a ver aquí unas pequeñas áreas, ¿sí? Dice aquí Hebreos 13:24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿no es cierto?, que él mandaba saludos a los pastores y a todos los santos. Se refería que él tenía mucho amor para aquellos que están dirigiendo a la iglesia y también a cada uno de los hermanos y mandaba los saludos de ese lugar donde él se encontraba. Y ahora nosotros pensando, ¿no? Debemos tomar en cuenta cuán importante es dar nuestro cariño a quienes guían con amor a nuestra amada congregación. Y también cuán importante es dar nuestro cariño, nuestro amor, nuestra dedicación a cada hermano, ¿sí? Ya sea que estén los hermanos aquí o los hermanos en otro lugar distante. Y algo especial, hermanas, aquí manifestado de Pablo es el amor. Y en Colosenses 3:14 nos dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. No importa la circunstancia que vivamos, el amor debe aflorar, ¿sí? Tanto para ti mismo, tanto para tu Dios, tanto para el que te rodea. El amor es algo que nunca debe faltar en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios. Y en 1 Juan 4:7 nos dice lo siguiente también, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Tú y yo lo conocemos, tú y yo lo amamos. De él viene el amor y hemos nacido por medio de ese amor en este reino celestial. Entonces el amor es una característica esencial, ¿sí? Que no puede faltar. Y Hebreos 13:25 es como termina, ¿no es cierto?, esta carta y dice, la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y pensando en la gracia, amadas hermanas, es algo bien importante pensar en esto, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes y yo hemos sido salvadas. Qué maravilloso, ¿no es cierto, hermanas? Pensar en la gracia del Señor. Y volviendo al gran pastor de los pastores, él nos dice también en un versículo en Jeremías algo especial. Jeremías 3:15 dice, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. El gran pastor de los pastores, que es Jesucristo, está mandando también, ¿no es cierto? Ha puesto hombres valerosos en su iglesia en diferentes partes del mundo para que cumplan su voluntad, para guiar con sabiduría y entendimiento a su amado rebaño. En 1 Timoteo 5:17 también nos dice, ¿no? Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Tienen doble honor, hermanas, y por ellos debemos orar y bendecirlos.
y amarlos y cuidarlos, hermanas. Hebreos 12:28 también nos anima con algo muy especial. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hemos recibido este reino maravilloso que no tiene precio, hermanas. El precio fue la sangre y la entrega total de nuestro amado Jesucristo, ¿no es cierto? El precio no fue para nosotros. Debemos ser gratas y servirle con mucha reverencia, con mucho amor, con mucho respeto. Y vamos a ver también aquí en Tesalonicenses 2, 11 al 12. Dice lo siguiente. No puedo ver si es Tesalonicenses, perdón, está muy chiquito. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Nuestro amado Dios ha manifestado a todo este mundo, inclusive a aquellos que todavía no quieren apreciar su gracia. Y Él quiere que todos procedan a tener la salvación, pero debemos ayudar a que la gente conozca que es necesario rechazar la impiedad y todo lo mundano y tratar de vivir y acercarse a este Dios santo. ¿Y cómo nos acercamos? ¿Sí? ¿Cómo ayudamos que otros se acerquen? Como dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Debemos dar a conocer a los demás que nuestro Dios está listo a escuchar, que nuestro Dios tiene esa misericordia maravillosa, ¿no es cierto?, en tiempos de necesidad. Pero para ello debemos acudir, ¿no es cierto?, a lo que Él nos dio, un mandamiento, una ordenanza, que todas nosotras sabemos y conocemos, pero el mundo no conoce. ¿Y cómo va a conocerlo? A través de nosotras, a través de nuestra vida, a través del amor que damos a ellos. En Juan 13:34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Por medio del amor entre nosotros, como hijas de Dios, es que el mundo va a conocer al Señor. Por medio del amor que nosotros damos en uno al otro en la iglesia, pero también afuera, al más necesitado, afuera, aquel que quizá no puede cruzar la calle, afuera, aquel que quizá no tiene quien lo consuele, quien lo anime y quien lo lleve a los pies de Cristo. Y en Juan 13:35 también continúa, ¿no? Dice, Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esa es la característica que nos debe hacer reflejo de lo que el Señor es. Y pido a Dios que nos ayude de día en día a vivir de tal manera que mostremos y seamos reflejos de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su bondad. Gracias, mis amadas hermanas. Amén. Gracias, hermana Yoli, por tan bonita clase. Vamos a orar para terminar esta parte y poder comentar.